Antes de empezar, te invitamos a suscribirte al canal, dar like a este video y visitar nuestra página ciudadtrendy.mx. Sin más, empezamos. Los ingredientes de skincare que conoces y adoras ahora se trasladan al cuidado capilar. Te decimos cómo adaptarlos fácilmente a tu rutina. El autocuidado es amor propio. Numerosos estudios demuestran que las personas hemos dado prioridad a nuestra piel y pelo más que nunca durante la pandemia. Incluso antes, la tendencia hacia el bienestar ha buscado trasladar las propiedades del cuidado de la piel hacia el cabello, configurando desde productos individuales hasta regímenes de tratamiento con un enfoque profesional. El término skinificación, uno que debes anotar y subrayar, se refiere a las formas e ingredientes cada vez más sofisticados que se utilizan en los productos para el cuidado capilar y que se han empleado tradicionalmente en el cuidado de la piel. El cuero cabelludo envejece 6 veces más rápido que la piel de rostro y 12 veces más rápido que la piel del resto del cuerpo. Cuando esto sucede, es más probable que se obstruyan los folículos capilosos. La sensibilidad del cuero cabelludo tiende a incrementarse con la edad y se reduce la secreción de sebo en las mujeres debido a los cambios hormonales y en los niveles de estrógeno. Ingredientes premium como la vitamina C, el ácido hialurónico o los prebióticos que conocemos y amamos en nuestro skincare prometen no solo ayudar a combatir las consecuencias del envejecimiento, sino aportar luminosidad, hidratar, equilibrar y tratar problemáticas capilares específicas de manera similar a como lo harían en la piel. La skinificación del cabello, así como muchas personas adoran los largos rituales de cuidado de la piel que se plantean hasta en una docena de pasos, el nuevo cuidado capilar apunta en la misma dirección. Se trata de verdaderos cuidados holísticos, que traen bienestar a quienes los ponen en práctica y permiten conectar con el interior. Si te gustaría formar parte de este movimiento, que tiene todo para quedarse, y llevarte a casa buenos productos para el cabello con los principios del skincare en su composición, presta atención a sus características principales. Una rutina capilar con varios pasos que incluyen cuidados específicos para el cuero cabelludo. La presencia de ingredientes lujosos propios del cuidado de la piel en los productos capilares. Los tratamientos que permiten un uso variado dentro del cronograma capilar. Antes de dormir, regálate un masaje capilar. No solo te ayudará a liberar la tensión, sino que estimulará la circulación sanguínea del cuero cabelludo, lo que se traduce en una mayor oxigenación y nutrientes para los folículos pilosos. Asimismo, 1 o 2 veces al mes, realiza una exfoliación capilar para limpiar a profundidad y eliminar las partículas obstructoras mientras ayudas a balancear el pH de la piel. El ácido hialurónico es una sustancia que poseemos de forma natural en el cuerpo. Su misión consiste en hidratar la piel y el cabello y retener los niveles de agua. A partir de los 25 o 30 años, el cuerpo deja de producirlo en las mismas cantidades, lo que se traduce en una pérdida de elasticidad y firmeza en la piel y en un deterioro de la estructura capilar. Durante esta etapa, los daños del cabello producidos por el sol son factores medioambientales, así como por tintes y otros productos que acentúan. Por ello, sufrimos una mayor rotura, sequedad, pérdida de color y brillo, etc.
Asegúrate de elegir un sistema de lavado bien hidratante, capaz de regenerar la suavidad, el brillo y la fuerza del cabello. Como tercer paso, te recomendamos aplicar de medios a puntas crema para peinar de la misma línea y estilizar como de costumbre. Agua micelar más provitamina B5. Como su nombre lo indica, el agua micelar contiene micelas, un conjunto de moléculas de aceite encargadas de atrapar las materias grasas. Las micelias están disueltas en agua blanda, la más adecuada para la limpieza de la piel, que elimina las impurezas con suavidad y respetando el pH de la piel. A diferencia de la mayoría de otros ingredientes, puede penetrar en el interior del tallo del cabello, hidratándolo desde dentro para una mejor flexibilidad y mantener la cutícula firme. Prebióticos más biotina. Los prebióticos son una especie de comunidad invisible que desempeña un papel fundamental de defensa de la piel contra los agentes infecciosos del entorno. Dicha comunidad está conformada por microorganismos como parásitos, microbios, bacterias de diversas cepas, hongos, etc. Factores como el estrés, la polución, la exposición a los rayos solares y hábitos nocivos como una higiene excesiva, el uso de cosméticos inapropiados para nuestro tipo y necesidad de la piel, fumar o llevar una alimentación inadecuada desbalancea a la flora microbiana cutánea. Los prebióticos son conocidos por ayudar a mejorar la salud y el bienestar general de la piel cabelluda. Si nunca antes pensaste en transformar tu rutina capilar, este es el momento. La ecuación ha resultado para la piel, y por qué no beneficiar también a tu melena. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales y ver los videos que a continuación te recomendamos.